Usted sabe que Pablo ha estado haciendo el trabajo evangelístico junto con un grupo y es muy cruento, es muy difícil la persecución. No ha sido un trabajo fácil, hermano. No es un trabajo de oficina, no es un trabajo donde haya una paga muy grande. No hay comodidades, no hay avión, no hay apoyo. No, ¿sabe qué hay? Hay persecución. Hay la furia de Satanás contra estos siervos de Dios. Usted sabe, hemos ido siguiendo capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, el libro de los Hechos. Y podemos trazar una ruta de cómo en el segundo viaje misionero Pablo y su equipo han sufrido. Desde que llegaron a Filipos, sí, que Dios sacó ese demonio de aquella chica, cómo se vinieron los problemas para Pablo, para Silas. Estuvieron ahí encerrados, salieron, después llegan a Tesalónica y por 3 días de reposo, hermanos, o sea, 3 semanas, tres días de reposo. El día de reposo es el sábado, o sea, 3 sábados estuvieron compartiendo la palabra de Dios ahí en ese lugar. Pero, ¿qué pasó? Otra vez la furia de Satanás, el ataque de Satanás. Miren, hermanos, el diablo no nos va a molestar si nosotros no estamos creciendo en nuestra fe. Pero el diablo o el mundo sí nos va a molestar si tú estás creciendo, si tú y yo estamos creciendo en la obediencia a Dios. Va a haber algún tipo de persecución, hermano, quizás no cárcel, quizás no vamos a luchar por las cosas de Dios hasta el punto de la sangre. Tenemos otra cultura, tenemos otras circunstancias. Aquí en México, a diferencia de hace 2000 años en Jerusalén, aunque aquí en México, en algunas partes del sureste, ustedes saben que sigue la persecución. Pero aquí en Nuevo León, yo creo que a lo mejor, no lo sé, nunca vamos a estar luchando por la vida cristiana al punto de la cárcel, de multas. A lo mejor, esas cosas cada vez se ven más cerca, cada vez se ven más cerca. Hay reformas aquí en nuestro amado México, impulsadas por el partido político actual, en relación a que se va a perseguir declaraciones de odio dentro de las redes sociales. ¿Y quién es el policía de eso? Pues lo que el partido vigente en cuestión decida que es una declaración de odio, eso es una declaración de odio. Y ya se pueden poner multas o hasta cárcel incluso. Obviamente, pues, una de las cosas que pueden sonar como declaraciones de odio son predicaciones, hermano. Son predicaciones, es doctrina de la palabra de Dios. Puede ser interpretada como una declaración de odio. Satanás, hermano, nunca va a cesar de trabajar por apagar el evangelio, por apagar y desanimar a las iglesias. Los ataques de Satanás son muy sutiles hoy en día, a través de ideologías, a través de filosofías. Contamina la mente, ¿sí? Contamina el espíritu. Ya los líderes de las iglesias, las congregaciones, ya están en muchos casos ideologizados, tomando como bueno lo malo y tomando como malo lo bueno. A través de muchas ideologías el mundo se filtra a la iglesia, hermano. Se filtra y la predicación se ha relajado en muchos lugares. Ya predicacioncitas de 15 minutos, porque la gente se cansa, muchas anécdotas, muchos cuentitos, muchas cositas tan bonitas y ya. Las congregaciones dicen, pues ya fuimos a la iglesia, ya cumplimos con Dios, somos cristianos, pero no está creciendo
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y estamos contentos, hermano, con platiquitas, con charlas morales, y no está creciendo la iglesia en el poder del Espíritu Santo, como lo vemos aquí en las páginas de la Biblia. Llegan a Tesalónica, hermanos, los judíos alborotan la ciudad y dicen a las autoridades: oigan, estos misioneros están haciendo contravención a los decretos de César. Y entonces Satanás mezcla la política con la religión, porque la política tiene que ver con poder, tiene que ver con capacidad de coacción. Y entonces Satanás, de una manera muy sutil, dice: oye, pues estos están en contra de los decretos del César, de la reforma de Morena, de los decretos del César. Estos cristianos están en contra de eso. ¿Cómo van a permitir ustedes, autoridades, que esto suceda? ¿Por qué? Porque estos cristianos están diciendo que hay otro rey. Y sabemos que el César se autoproclama como rey, como divinidad. Usted sabe que los emperadores, ellos se declaraban como divinos, hermano. ¿Por qué cree usted que hacían esos bustos? Mandaban a hacer esos bustos, esos rostros. No sé exactamente en qué material, pero era el material más macizo que podían encontrar. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían perpetuar su presencia histórica para muchas generaciones después de que ellos murieran. Porque eran tan vanidosos, eran tan autoidólatras, que pues ya sabían que no iban a ser eternos. Pero pues que las nuevas generaciones ahí sepan cómo era yo y que le pongan mi nombre. Entonces, ¿cómo es posible que los cristianos están pues contraviniendo los decretos del César, si el César se autoproclama como Dios, como divino? ¿Se acuerdan de Herodes, que arengó al pueblo y les dijo: voz de Dios y no de hombre? Y el pueblo le contestó: voz de Dios y no de hombre. Herodes, romano, gobernador ahí en Judea. ¿Sí? Porque pues esta gente estaba muy tremenda. O sea, cuando personas absorben todo el poder y eliminan todos los contrapesos que les pueden controlar el poder, cuando absorben todo el poder, ¿sabes? Se convierten en dioses, porque no hay quien los pare. Al menos así ellos piensan. No hay quien nos pare. Tenemos todo el poder, tenemos la mayoría. Podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Podemos justificar lo que se nos pegue la gana. Se nos puede caer medio México, no importa, lo vamos a justificar. Fueron los sexenios del pasado. Cuando una persona absorbe todo el poder, despega los pies del piso, hermano. Eso pasa. Eso pasa con puede pasar con cualquiera de nosotros, hermano. Si ahí con poquito, hermano, nos ascienden de puesto ahí en la empresa o algo, ya andamos subiendo los pies, hermano, ya andamos despegando los pies. Ahora tú te imaginas con tener el control de un país, con tener el control, te imaginas, con tanto poder político. Estos contravienen los decretos del César. ¿Por qué? Porque dicen que hay otro rey, que es Jesucristo. Y no es cierto, porque el único rey es el César. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que esto crezca? ¿Vas a dejar que esto crezca? Y hay mucha gente que asusa a los políticos, a los que tienen poder legal. Los asusa para hacer algo en contra del cristianismo. ¿Sí? Estos no van a permitir que las ideas progresistas progresen.
Con estos pensamientos tan cuadrados, están violentando los derechos humanos de muchas personas. ¿Vas a permitir esto? ¿Vas a permitir que esta gente que con mentalidad de allá del año del caldo sigan proclamando sus mensajes? ¿Vas a permitirlo? No hay que permitirlo, hay que multarlos, hay que cerrarles la iglesia, hay que meter a los cabecillas a la cárcel para que los que están acá abajo teman. Hermanos, esos tiempos se están acercando. Va a llegar un momento, hermanos, en que Dios va a probar nuestra fe de esta forma, de esta manera, a ver cuántos nos sostenemos contraviniendo los decretos del César, o cuántos atemorizados se alejan. ¿Sabes qué? Yo no quiero problemas con nadie. Yo soy cristiano, pero tampoco voy a elevar esto a un fanatismo. Yo soy cristiano, pero tampoco voy a perder mi libertad por ser cristiano. Tampoco voy a meterme en problemas jurídicos por ser cristiano. ¿Y sabes qué hacen? Abandonan las doctrinas, hermano, porque no quieren meterse en problemas. El diablo quiere que uno esté limitado en la predicación. Ay, ten cuidado con lo que vas a decir. Ten cuidado con ciertos conceptos. Ten cuidado con ciertas declaraciones. Hermanos, los cristianos decían que Cristo es rey porque Cristo es rey de reyes y señor de señores. Ahora, todo el plano de la predicación cristiana y toda la incumbencia que tenemos la iglesia es 100% en el área espiritual. Aunque de los últimos 10 minutos esta predicación ha dicho 4 minutos de política, la ocupación, la doctrina, la enseñanza, la persecución continua y constante por los propósitos, los ministerios, todo lo que hace la iglesia está dentro de la esfera de lo espiritual. No perseguimos política, hermano. Si yo estuviera persiguiendo política, hermano, yo creo que me hubiera ido a un partido político para tratar de ayudarles aquí en Juárez. Pero Dios no me llamó a eso, hermano. Dios me llamó a algo superior. Dios me llamó a predicar la palabra de Dios. Y eso es, hermano, lo que estamos tratando de cumplir. Pero Satanás quiere que uno, mira, hermanos, está la esfera espiritual. No es el área política la incumbencia de la iglesia. Entonces, ¿sí hay otro rey? Claro que hay otro rey, el rey de reyes y señor de señores, el Señor Jesucristo. Pero autoridades, ustedes deben de saber que nosotros no estamos buscando tumbar al César. Nosotros, ese no es el propósito, hermano. Nosotros no estamos tratando de llenar el Congreso de diputados cristianos. Aunque, por supuesto, que si eso llegara a pasar, pues qué padre, qué bendición. Pero que sea de una manera natural. No porque sea una intención y un propósito de la iglesia. Como la luz del mundo, que filtró diputados a... Ay, bueno, perdón, hermanos. Y es que lo que pasa es que los filtran para después cubrirlos en las fechorías que hacen de desorden sexual. Ese es el propósito. Ustedes tienen que saber algunas cositas, hermanos. No estamos, el propósito de la iglesia no es eso. Oye, hay otro rey. ¿Están diciendo que hay otro rey? Sí, hay otro rey. Pero ¿sabes una cosa? La política es punto y aparte. Al César, lo que es del César. Y a Dios, lo que es de Dios. No vamos a dejar de respetar las autoridades por el hecho de que hay corrupción. No los vamos a dejar de respetar, hermano. Nunca vamos a deshonrar a un funcionario público por el hecho de que puede estar envuelto en corrupción. Jamás, jamás. Nunca le vamos a negar la entrada a un diputado
Es más, hermano, aunque viniera aquí Loroña, entraría, hermanos. Qué bondad tan grande tenemos. Nadie puede ser rechazado porque nuestro ámbito es el espiritual, hermanos. No es el político, no es la farándula, es lo espiritual. Entonces, pero esta gente era muy astuta y embaucaba a las autoridades para generarles temor. Oye, esta gente nos va a provocar problemas sociales, nos va a provocar problemas de insubordinación entre la gente. Y sabes que a lo mejor hay que aplacarlos. Hay que aplacarlos. Ahora, hermanos, muchas veces el evangelio, el conocimiento de Cristo, de Dios, de la Biblia, nos va a sacar a los pueblos, los va a sacar de la ignorancia. ¿Sí? Pero eso no es malo. Que el evangelio saque a una persona de la ignorancia, eso no es malo, eso es bueno. Pero tú sabes que hay gente que quiere que los pueblos vivan en tinieblas. Hay autoridades, hay personas muy poderosas, y esto no es teoría de la conspiración, hermano, que quieren que los pueblos vivan en ignorancia, en obscuridad, en tinieblas intelectuales, ¿sí? Ideologizados. ¿Sabes por qué? Porque así es muy fácil manipularlos y controlarlos. Y autoridad, esto lo hacen de una manera ideológica, hermano, sutil, a través de las filosofías que ya conocemos, marxistas, comunistas, socialistas, donde el pueblo es educado para que viva con poco y sea feliz. Y hermano, hay gente, entonces cuando el evangelio llega a algunos pueblos, y ahí comienza a venir conocimiento, y comienza a venir a iniciativa, y comienzan a conocer sus derechos de propiedad privada, y etcétera, y comienzan ideas de progreso industrial, de progreso de movimiento, dinamismo de la economía. Entonces hay mucha gente poderosa que no quiere eso y acusa al evangelio de estar provocando problemas sociales. Esto es lo que está haciendo esta gente. Oye, están contraviniendo los decretos del César. Ahora, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Alboroto, confusión, es el método de Satanás. Es la instrumentación de Satanás para combatir el progreso del evangelio. No puede usar la verdad el diablo. No puede usar la justicia. Es en contra de lo que está luchando. ¿Cómo lo va a usar? El diablo aborrece la verdad. Jesucristo lo describió, acuérdense, hermanos, en Juan 8. Él es padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Él es homicida. Entonces, siempre la instrumentación del diablo para acallar el progreso del evangelio siempre va a tener que ver con confusión, con alboroto, con ideas extrañas contra la naturaleza, ideologías extrañas, cosas que nuestros padres no nos enseñaron, formas en que incluso el mundo antiguo no funcionaba, las instituciones no tenían esa naturaleza, no defendían esas cosas, no apoyaban esas prácticas. Confusión, hermano, vergüenza, inmoralidad, eso son los instrumentos del diablo contra el progreso del evangelio. Así funciona él. Entonces, alborotaron, dice la Biblia, versículo 8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. O sea, no importa que las autoridades hubieran estudiado en Yale, en Harvard, hablando de temas espirituales, hermano, si la persona no ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, sigue bajo las tinieblas de Satanás. No importa que tenga
doctorados y que tenga maestrías, si esa autoridad no es salva, está bajo las tinieblas de Satanás. Por eso puede ser embaucado también, igual que el pueblo. Yo creo que hay muchas personas, muchos políticos que están haciendo cosas muy malas porque están embaucados. Yo creo que a lo mejor algunos de ellos son sinceros, pero están, como vulgarmente se dice, tirando para el monte, hermano, porque están en tinieblas espirituales, no son salvos. ¿Cuál es la necesidad más grande de nuestros políticos? Cristo. Esa es la necesidad más grande en las vidas de nuestros políticos, que conozcan a Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios entonces en el versículo 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces, ¿sabes qué? Hay cosas que no tienes que pensarlas mucho. Hay decisiones que tienes que tomar rápido. Y Pablo y su equipo misionero no pueden permanecer en Tesalónica. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que Dios quiere que usemos es el sentido común. Dios nos ha dado el sentido común para que lo usemos. Dios quiere que interpretemos circunstancias y que en base a eso tomemos decisiones. O sea, no vamos a decir yo me voy a cruzar de brazos y voy a esperar a que Dios audiblemente me diga qué es lo que tengo que hacer. Nunca va a pasar eso. Dios ya nos dijo qué hacer a través de esto, de la palabra de Dios. Y la interpretación práctica de las circunstancias por las que estamos pasando es muy buena. Es muy buena. Tú esfuérzate, hermano, por interpretar y no dependas al 100% de otras personas. Si bien es cierto, es bueno buscar consejo. Es muy bueno, hay que hacerlo. Pero tampoco estés dependiendo al 100% de lo que terceras personas te digan, de lo que está pasando en tus circunstancias particulares, porque tus circunstancias particulares nadie más las conoce como tú mismo. A lo mejor esa persona puede ser muy sincera, hermano, y puede tratar de ayudarte lo más que pueda en su consejo, pero nadie va a interpretar mejor tus circunstancias que tú mismo. Tú sabes lo que está pasando en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, en tu trabajo. No te estoy diciendo que no pidas consejo, está bien, hay que buscarlo, pero muchas veces corremos el riesgo de, pues es que el pastor me dijo. Sí, pero a veces el pastor, a veces ni siquiera le decimos todas las verdades al pastor. Ni siquiera le decimos todas las circunstancias de lo que está pasando. A veces que ocultamos algunas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque no queremos que el pastor se dé cuenta de que las cosas están muy mal. Y ocultamos cosas y pintamos el escenario más bonito. Entonces el pastor, en base al escenario que tú pintas, te da un consejo. Y cuando fracasa, porque el pastor no tenía toda la información, no, pues es que usted me dijo. Y a veces, hermano, pues es un trato un poco injusto, ¿verdad? La situación. Por eso, cuando personas están en la oficina, hay muchas preguntas muy incómodas que yo hago, hermano. No te estoy tratando de alejar de la oficina, pero si tú quieres que yo te dé un consejo con conocimiento hasta cierto punto profundo, te tengo que hacer muchas preguntas, hermano. Y ahí, yo creo que voy a poner un letrero ahí afuera de la puerta. No entre sin sinceridad. No entre sin sinceridad. Porque queremos ayudarte, hermano. Bien. Queremos que nuestro consejo sea con un escenario lo más completo posible para poder ayudarte de una manera
eficaz. Entonces, dice la palabra, hermanos, ellos tomaron decisiones inmediatas. Dice versículo 10, inmediatamente. Había peligro. ¿Sabes qué? No pueden estar aquí los hermanos en Tesalónica. Dice, los enviaron de noche. ¿Por qué de noche? Pues porque de noche las cosas se miran menos. Y en aquellos tiempos más se miraban menos, porque no había luminarias, no existía luz eléctrica. Entonces están tratando de ocultar a los misioneros. ¿Quiénes son esos personajes siniestros que salen de noche a hurtadas en la clandestinidad? Pues son misioneros que están predicando la palabra de Dios para que la gente no vaya al infierno y conozca a Cristo y tenga el Espíritu Santo. Mire qué cosas tan extrañas, ¿verdad? Hay veces que los asesinos andan a la luz del día, hermano, y los temerosos de Dios en la clandestinidad. ¿Cómo estarán las cosas en este mundo? Uno tiene, ahora, hermanos, como creyentes tenemos que adaptarnos a las circunstancias que nos toquen, hermano. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias que nos toquen. No podemos amargarnos. No podemos nosotros decir, no predicamos el evangelio porque mira, pues no se puede. Cárcel, azotes. No se puede. Queríamos, pero no se puede. Tú tienes que entender. ¿Te vas a poner contra el César? ¿Vas a continuar? No seas tan fanático. Vas a terminar en la cárcel y eso no va a ser por obediencia a Dios, eso va a ser por tu insensatez. Hay gente, hermano, dentro del cristianismo que nos habla así. Y si tú no estás bien parado en las cosas de Dios, hermano, te puedes confundir. Oye, estaría haciendo bien. Se me hace que esto ya es demasiado fanatismo. Se me hace que estoy yendo más allá. Es más, ni Dios me va a cuidar. Por eso hay que fajarse bien las convicciones, hermano. Porque si no, te van a desanimar. Y no te va a desanimar gente del mundo, te va a desanimar gente carnal de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, decía, temores de afuera y temores de adentro. Decía, de falsos hermanos. El cristiano fiel, hermano, va a tener lucha de afuera y lucha de adentro. Si queremos permanecer firmes en las cosas de Dios, va a ser necesario, hermano, ser muy obedientes y esforzados hacia el Señor Jesucristo, en lo que Él nos ha mandado. Porque vamos a luchar contra viento, contra marea. Y pues salieron de noche Silas, dice, y Pablo, hasta Berea. Y pues como ya era costumbre en el apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, que era el primer lugar al que se dirigía, la sinagoga. ¿De quién? De los judíos. Pablo era judío. Pablo amaba a su nación. Tú y yo haríamos lo mismo, hermano. Tú vas a Estados Unidos y buscas una comunidad mexicana. O si no, latina. ¿Verdad? Tú dices, no, hombre, es que la cultura de los americanos es bien fría. Y sí es muy fría. Pero siempre hay una carga natural por la nación de la cual tú eres. Ese patriotismo es natural en cada persona. Todos los ciudadanos de todos los pueblos tenemos algo muy natural dentro de nosotros que se quiere erradicar, no sé por qué, por confusión. Se llama patriotismo. Es bueno el patriotismo. Defender tu geografía es bueno. Defender tu cultura, defender tu idioma, es bueno, no es malo. No estamos hablando, hermanos, de que no queremos a extranjeros. Sí queremos a extranjeros legalmente.
No queremos extranjeros que violenten nuestras leyes de inmigración. No, no queremos extranjeros así. Queremos extranjeros legales. Como los Estados Unidos también dice, queremos extranjeros, sí, pero legales. O sea, ahí están las leyes de inmigración. No estamos pidiendo nada que no sea absurdo. Pero porque somos patriotas, hermano. ¿Sabe usted por qué se dividió la URSS, Rusia, allá en los 90s? Pues era un país con quién sabe cuántas naciones. Pues porque todo el mundo de forma natural tiende al patriotismo. Entonces ellos querían sus fronteras, ellos querían su cultura, ellos querían su idioma, y la Unión Soviética se dividió de una manera natural, regresó a la naturalidad. Cada país, en su geografía, en sus costumbres, en su idiosincrasia. Eso es natural, hermano. Que tú seas patriota no es malo, es normal. Entonces, Pablo llega a Berea, busca la sinagoga, ahí están los judíos, trae una carga especial por ellos, no solamente en el asunto patriótico, hermano, en el asunto espiritual. Los judíos eran bien rebeldes, hermano. ¿Quién es el que ha estado poniendo oposición a este equipo misionero? Los judíos. Los judíos son tremendos, hermano. Oposición en Filipos. Allá en Tesalónica están teniendo éxito estos misioneros que corrimos, pues vamos para allá. Vamos a correrlos también de allá. Se fue a Berea, y ¿sabe qué? Ahorita lo vamos a ver. Se fueron a Berea también. Tremendo los judíos, hermano. Bien acérrimos rivales de Cristo y de su palabra. ¿Quién diría que este pueblo que Dios escogió para glorificarse a través de este pueblo en este mundo, de los cuales son Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, de los cuales también vino Cristo? Oiga, son los oponentes de Dios, del evangelio. Tremendo, increíble. Entonces, pero Pablo trae carga por ellos. Llega a Berea, busca la sinagoga, ahí va, predica, quiere que se conviertan a Cristo, no solamente ellos, por supuesto los gentiles, es decir, todos los que no son judíos, se les llama aquí en la Biblia gentiles, nosotros somos gentiles, en ese sentido. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Hay un valor moral que yo creo que todos, hermanos, como creyentes, debemos buscar tener en nuestras vidas, y eso es la nobleza. ¿Cómo describimos una persona noble? Una persona amable, una persona sincera, una persona sencilla. Es una persona noble, es una persona que te da el derecho de la duda, ¿no? Casi no tienen prejuicios las personas que son nobles, tratan de ser amigables con otras personas, son nobles. Son de esas personas que llega alguien y les hace un chiste rojo y no lo entienden, y los otros se burlan, hombre, este es de bulbos. No, discúlpame, pero no entiendo la perversidad tuya. Son personas nobles, no captan en ese sentido muchas suciedades. Dice la Biblia que esta gente en Berea era noble, hermano. Era noble la gente. Estos no tenían mucho prejuicio. Esta gente daba el derecho de la duda a las personas. Oye, me estás enseñando algo. Ok, está bien, vamos a ver, vamos a compararlo con la regla infalible. Vamos a compararlo con la regla infalible. ¿Cuál es la regla infalible? Las Escrituras. Esto es la regla infalible, hermano. Todo aspecto moral del ser humano, mídelo con esto. Mídelo con esto.
¿Cómo quieres educar a tus hijos? Edúcalos con principios bíblicos. Toda ideología, toda filosofía, a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Es muy famoso, pero no es correcto. Oye, pero ¿vas a ir contra la corriente? Pues Dios y yo en cualquier terreno somos mayoría. Entonces, en ese sentido, hermanos, muchas veces no queremos ir a la regla infalible. No queremos ir. ¿Por qué? Porque ya tomamos nuestra decisión. ¿Por qué? Porque yo siento que esto me gusta. ¿Por qué? Porque es muy desagradable ir contra la corriente. ¿Quién quiere ser impopular, hermano? Nadie queremos ser impopulares. Nadie queremos ser etiquetados como cuadrados. Nadie queremos eso, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, que hay que decidirnos, hermano. ¿Vamos a vivir nuestras vidas? ¿O vamos a permitir que Cristo viva en nosotros? Hay que decidirnos, hermano. O sea, el cristianismo no es una oferta para que tú moralmente te sientas mejor. El cristianismo no es una opción para que tú sientas un poquito más de paz. No. El cristianismo es vivir como Cristo. Menos que eso no es un cristianismo bíblico. En esta iglesia nos esforzamos por enseñar el cristianismo bíblico. En esta iglesia nos esforzamos por decirte la verdad de las Escrituras. En esta iglesia te predicamos lo que es correcto, lo que es justo, lo que es íntegro, lo que es palabra de Dios. Y todos nosotros, comenzando por mí, debemos esforzarnos por ser las personas que Dios quiere que seamos. Eso es lo que tenemos que esforzarnos, hermano. Entonces, Pablo, están en Berea, y dice la Biblia que esta gente era un poco más noble. O sea, no de que, oye, no, ustedes nos vienen a traer tradiciones distintas a las que heredamos de nuestros padres. Ya se cerró. Se cerró la puerta con esa declaración. No, es que ustedes están contraviniendo a los decretos del César. Se cerró la puerta del corazón. Se cerró la puerta del corazón. ¿Cuántas personas cierran de forma inmediata la puerta de su corazón al evangelio? Por costumbres, por hábitos, por lo que usted quiera. Pero ya la cerraron, ya no se puede hacer nada. Quizás a lo mejor otro día lo pueden abrir la puerta de su corazón, pero en ese momento ya la cerraron. ¿Qué se puede hacer contra eso? No se puede hacer absolutamente nada. Los de Berea no eran así. Los de Berea escucharon y dijeron, a ver, esto es religioso. Esto habla de la salvación, de la vida eterna. A ver, eso está interesante. Quiero escucharlo. Y lo escucharon. Y luego llegaron a su casa, abrieron la Biblia y dijeron, vamos a ver si lo que dijo ese hombre llamado Pablo se sostiene con la Biblia. Y comenzaron a estudiar y dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay congruencia. Hay congruencia entre lo que Pablo dijo de Jesucristo en relación al Antiguo Testamento. Hay congruencia. Nunca lo habíamos visto así. Hay fundamento. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto es verdad. Jesucristo estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Oye, sí es cierto. La Biblia dice que el Mesías habría de padecer. Por eso lo crucificaron. Nunca habíamos visto al Mesías así. ¿Sabes por qué? Porque eran nobles. Una persona con nobleza humana, aunque no sea salvo, si es noble moralmente, eso le puede ayudar, hermano, para conocer a Cristo. No digo que eso sea clave, porque la salvación es por gracia. Pero hay más esperanza de una persona noble que de una persona orgullosa. Hay más, dice Proverbios, hay más esperanza del necio que de aquel que es sabio en su propia opinión. Ahí está Cornelio.
capítulo 10 de Hechos, hacía siempre ofrendas, ayudaba a los pobres, oraba, y no era salvo. Pero era noble. No se hacen ofrendas a los pobres por maldito, por asesino. No, el asesino les quita a los pobres. Era noble y conoció a Cristo. Fue salvo por gracia. Hay más esperanza de personas nobles, hermano, porque pues pueden ser un poquito más objetivas. Vamos a ver si hay congruencia entre lo que dicen estos cristianos, que soy salvo por gracia, sin la necesidad de obras, que no es necesario bautizarme ni venir a esta iglesia, que solamente lo que tengo que hacer es depositar mi fe en Cristo y creer con todo mi corazón que es suficiente para la salvación de mi alma. Ve las Escrituras, escudriñalas y te vas a dar cuenta que lo que estamos diciendo es verdad. No porque lo diga el cristiano, sino porque lo dice la Biblia. Porque esa es nuestro único instrumento de medición para todo. ¿Conoces tú una regla infalible? Yo sí, se llama la palabra de Dios, la Biblia. Esa es mi regla infalible. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjense, versículo 11, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabes una cosa, hermano? Mira, hay términos muy enriquecedores y hay otros términos que son muy generales, que no son nada profundos. Por ejemplo, leí la Biblia. No es lo mismo que decir escudriñé la Biblia. No es lo mismo decir vi que pasó el carro a decir observé el carro. Si tú cuando vas a la Biblia la miras y no la observas, estamos mal. Si tú cuando vas a la Biblia la lees y no la escudriñas, ¿cómo vamos a salir de la ignorancia así? ¿Cómo vamos a salir de la ignorancia así, hermano? ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? Leyendo a Cristo, no escudriñando a Cristo. O sea, hay que tomar con seriedad las Escrituras, hermano. No leas la Biblia por apagar la conciencia. Ay, es que ya tengo 2 semanas que no la leo y el pastor acaba de predicar, de escudriñar las Escrituras. Déjame leer un capítulo. Así que discutían en la sinagoga de los judíos y pedos en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir esa palabra? Ya la leí. Qué bendición, ya hice caso a lo que dijo el pastor, ya estoy bien con Dios. Te engañas a ti mismo, hermano. No estamos aprendiendo nada. No estamos teniendo comunión con Dios. No estamos pareciéndonos a Cristo. Por eso somos engañados por los embaucadores. Estos que trastornan el mundo también han venido acá y contravienen los decretos del César. Hay muchos cristianos asustados por las ideologías y por las cosas de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no están escudriñando las Escrituras. Si queremos estar firmes, necesitamos escudriñar las Escrituras, hermano. No hay opción. Ay, yo quiero ser una madre muy sabia. No vas a ser sabio si no se escudriñan las Escrituras. Lo siento, pero no vas a ser una madre sabia si no escudriñan las Escrituras. Lo siento, pero no vas a ser una esposa sabia y contenta con la sujeción si no escudriñan las Escrituras. Lo mismo con los esposos. No vas a poder amar a tu esposa si no escudriñan las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras, hermano. Yo quiero saber mucho. Escudriña la Biblia. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Cuánto leíste la Biblia en esta semana? Ay, pastor, es que no tengo tiempo. No, si los que leen mucho la Biblia no significa que no trabajan, hermano. No significa que son unos flojos.
No, se puede, hermano, escudriñar las Escrituras dándole prioridad a las Escrituras, sabiendo que no vas a ser sabio si no lees la palabra de Dios. Hermano, una de las cosas que yo le digo a Dios, que cada vez que leo la Biblia: Señor, ayúdame, yo no tengo ninguna otra fuente de sabiduría aparte de tu palabra. No hay para mí otra fuente de sabiduría. Todo lo que yo pongo en práctica en la educación con mis hijas, me esfuerzo porque sean principios bíblicos, hermano. Mi relación con mi esposa, me esfuerzo porque sean principios bíblicos. Porque yo sé, hermano, que en la misma medida en que yo me acerque a esto, voy a acertar. Y en la misma medida en que me aleje, voy a fallar. Eso es de cajón, ¿sí? Eso es automático, hermano. Entonces, dice la palabra de Dios ahí, por favor. En el versículo 12: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Tú sabes perfectamente, hermano, que el Evangelio no hace distinción de personas. Nosotros bíblicamente sabemos que en la Biblia no hay discriminación de parte de Cristo o de los cristianos o de parte de Dios. De parte de aquel cristiano que camina con Dios no hay discriminación. Mira, podemos no compartir el estilo de vida de muchas personas, hermano. Podemos no compartirlo. Pero eso no significa que vamos a atentar contra la dignidad de esas personas. El cristiano siempre tiene que ser respetuoso con todas las personas, ¿sí? Aún contra aquellos que violentan la palabra de Dios. Uno siempre tiene que respetar su dignidad, siempre, al margen de que no compartas ese estilo de vida pecaminoso. La Biblia dice aquí que este evangelio lo creyeron hombres y mujeres. O sea, Dios le da la misma oportunidad a la mujer de ser salva como al hombre. O sea, Dios no hace excepción de personas. El hacer menos a las mujeres no es bíblico. El maltratarlas no es bíblico. Al contrario, Jesucristo siempre las trató con respeto, con honra, a pesar de malas reputaciones de personas, de mujeres con mala reputación. Nunca pisoteó su dignidad. Y muchas mujeres con mala reputación fueron salvas. ¿Por qué? Porque el evangelio no hace discriminación de personas. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. ¿Qué significa eso? Mujeres ricas, empoderadas, económicamente hablando, con una posición importante dentro de la sociedad de Berea. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El evangelio, hermanos, lo entiende el pobre y lo entiende el rico. El evangelio lo entiende el negro y lo entiende el blanco. El evangelio lo puede entender el europeo y lo puede entender el africano. ¿Por qué? Porque Dios diseñó el evangelio para que todas las personas lo captaran, lo entendieran. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la salvación de las almas, no en la condenación. Dios ha hecho todo lo posible para que la gente sea salva y no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos ha dado un evangelio sencillo, hermanos. Los predicadores no tenemos que hacer complejo el evangelio. Debemos hacerlo sencillo, práctico, porque así es el evangelio, hermano.
para que se pueda entender, para que se pueda comprender. Si Cristo, siendo el maestro de maestros, la fuente de sabiduría, hablaba de la gallina para enseñar, de la semilla, de la oveja. Los predicadores necesitamos imitar al Señor Jesucristo. Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Qué fácil, hermano, es destruir. Qué fácil es destruir. Qué fácil es vivir en la mediocridad moral y espiritual. Es muy fácil. Si tú quieres verdaderamente autorrealizarte y ser un buen padre, una buena madre, si tú quieres tener felicidad en este mundo, necesitas salir de tu comodidad. Necesitamos salir de nuestra mediocridad, hermano. A veces estamos en la iglesia, no aguantamos un sermón. Oye, si tú no aguantas un sermón, ¿qué aguantas en la vida cristiana? Ay, estoy incómodo. Ay, estoy incómoda. Ay, ya me quiero ir. Ay, está bien largo. Si tú no aguantas un sermón de 50 minutos, ¿qué aguantas en la vida cristiana, hermano? Hermana, ¿de qué eres capaz? No estás en la cárcel, no estás en el cepo, no estás azotado, azotada por causa de Cristo. Estás en el clima, estás sentada en una banca, estás con un excelente predicador. Ay, qué cansado. Ay, eso de excelente predicador es una broma. Ay, ya me quiero ir. Ay, qué aburrido. ¿De qué eres capaz, hermano, hermana? ¿De qué eres capaz? Es más, a lo mejor ni salvo ni salva eres. Hermanos, estamos viendo cómo estos siervos de Dios están pagando sangre por causa de fidelidad a Cristo. Algo tenemos que aprender en relación al cristianismo. Déjame decirte una cosa. Aquí desde este púlpito tú no vas a escuchar nunca, espero, de mi boca decirte: conviértete a Cristo y todo será felicidad. Ese evangelio, vete con Cash Luna, vete con Marcos Witt. Si quieres escuchar eso, vete con Jesús Adrián Romero. Pero aquí no vas a escuchar: conviértete a Cristo y serás feliz y la vida te va a sonreír y todas las empresas que inicies van a prosperar y te vas a hacer rico. No, aquí nunca vas a escuchar eso, hermano. Tendría yo que volverme en apóstata para que escuches eso de mi boca. La vida cristiana tiene que ver, según el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Dime si eso es agradable de escuchar. Dime si esa es una declaración muy bonita. Dime si eso es halagador. Pero quizás no sea halagador, pero Jesús dijo: el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero el que gana su vida la perderá. Porque, escúchame bien, hermano, tú no sabes ser feliz si no te sometes a Cristo. Escúchame bien, tú y yo no podemos ser felices si no nos sometemos a Cristo. Es imposible. Oye, pues pobre gente, ¿verdad? Pablo, Silas, Bernabé. Ay, qué triste vida. Perseguidos de ciudad en ciudad, maltratados, sus espaldas ensangrentadas. Ay, qué triste, de veras. Qué triste. Déjame decirte una cosa: que no había seres humanos más felices en este mundo que ellos. ¿Sabes por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras, hermano.
Tú puedes dedicarte a lo que tú quieras, tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes consumir lo que tú quieras, tú puedes pensar como tú quieras y las amistades que tú quieras y los horarios que tú quieras y hacer lo que se te pegue la gana, pero solamente en la voluntad de Dios vas a ser feliz. Es extraño, hay mucha gente haciendo lo que se le pega en gana y se sienten vacíos, insatisfechos, desesperanzados, angustiados. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Si están haciendo lo que desean, están yendo a los lugares que quieren, están teniendo las amistades que desean, están consumiendo lo que quieren. ¿Por qué? ¿Por qué viven vacíos? ¿Por qué viven sin esperanza? ¿Por qué los problemas fuertes de la vida no tienen contentamiento? ¿Sabes por qué? Porque no están en el centro de la voluntad de Dios. Tú no vas a ser feliz, tú y yo no vamos a ser felices sino en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No te vayas con lo que el mundo describe como la voluntad de Dios, porque no tiene nada que ver con la realidad de lo que la Biblia describe que es la voluntad de Dios. Oh, hermano, esta gente continuó, siguió predicando la palabra del Señor. Pero sabes, algo, termino con esto, que debemos quedarnos en esta mañana, es escudriñando las Escrituras cada día, para ver si estas cosas eran ciertas, para ver si estas cosas eran verdad, a ver si había congruencia. Yo te reto, hermano, llega a tu casa y checa la Biblia para ver si lo que he dicho tiene congruencia, pero dale una escudriñada. Métete, profundiza. Ay, no, es que a mí me aburre la Biblia. Ay, es que yo no la entiendo. Qué raro, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, no lo entienden. No robarás, no lo entienden. No cometerás adulterio, no lo entienden. No mentirás, no lo entienden. Qué extraño. Y dicen, no, es que la Biblia es bien difícil. ¿Quién sabe qué Biblia estarán leyendo? La Reina Valera 1960, inspirada por el Espíritu Santo, se comprende, hermanos. Escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Padre, ayúdanos